La carta empieza y termina con el tema de cultivar la madurez cristiana, el conocimiento de la palabra de Dios. Estamos sembrando y después vamos a cultivar el fruto. Entonces, de sacar adelante todo ello. Y el último capítulo hace énfasis en la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo y explica el por qué esta esperanza que aún no se ha cumplido. Y también asegura el cumplimiento de las promesas que tenemos en la palabra de Dios y el cumplimiento de la promesa que nuestro Salvador Jesucristo que hace de venir por nosotros. Y enseña esta expectativa que debe de motivarnos a continuar peleando la buena batalla y a vivir en santidad. Y da la impresión de que esta carta de segunda de Pedro fue escrita para los cristianos de hoy en día. Porque cuando ustedes la ven, en ese tiempo en que nos ha tocado vivir, parece que el mundo da vuelta y que ya dio todo un círculo de vuelta y que estamos viviendo la misma situación que ellos vivieron en aquellos años, totalmente contemporánea con los tiempos y los días de hoy, llena de consejos prácticos para el tiempo en que vivimos y que confirma la veracidad de la palabra de Dios. También sugiere que es posible, como ya dije, que haya dado la vuelta. Y durante la historia, cuando ustedes leen las 7 cartas a las iglesias en Apocalipsis, parece que cada una de ellas explica una situación durante la historia de la iglesia. Existen considerables diferencias entre estas 2 cartas. La primera está llena de esperanza, de gozo frente al sufrimiento. Pero el tema principal de esta segunda carta es la verdad fiel frente a la falsedad. Cómo detectar el error, cómo vivir en medio del engaño, cómo distinguir entre el bien y el mal, cuando el mal resulta sutilmente seductor y que nos está engañando. En resumen, segunda de Pedro se compone de 3 capítulos, de los cuales uno presenta algo totalmente diferente, cada uno de ellos. El primer capítulo, Pedro hace una exhortación acerca de la seguridad que tenemos en las promesas de nuestro Salvador Jesucristo y cómo es exactamente la vida cristiana y la autoridad de las Escrituras. Enfatiza la ventaja, enfatiza la necesidad y enfatiza cómo con ello estaremos bien equipados y preparados para evitar ser engañados. El segundo capítulo combate las herejías de los falsos maestros y nos advierte cómo se pueden llegar a reconocer. Nuestro Salvador Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Hay muchos que están vestidos como ovejas, pero con sus acciones lo niegan. El tercer capítulo reafirma las verdades cristianas, nos ofrece una palabra de garantía acerca de la venida de nuestro Salvador Jesucristo y aquellos hechos que nos sirven como fundamento de nuestra fe. Entonces, así damos inicio a nuestro estudio de hoy en la segunda carta de Pedro, donde el versículo 1 nos dice, Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Siervo y apóstol de Jesucristo empieza. Él no se estima por superior a los demás. Él no se está llamando el primer papa, como mencionamos en la otra carta. Y no se cree más que ningún otro. En la carta anterior, él más decía, cuando se dirigía a los ancianos, decía, yo también anciano con ellos. Entonces, él no se exalta. Sabemos que siervo y apóstol quiere decir enviado, una persona que es enviada al servicio de Dios. Y siervo, la palabra aquí es siervo por voluntad propia. Entonces, en aquellos años, cuando eran siervos, ustedes saben que la ley decía que a los 7 años deberían de ponerlos en libertad. Pero si el siervo había reconocido y se daba cuenta que él vivía una vida mejor de siervo con su amo que la que vivía solo en la calle, entonces él mejor decidía quedarse a los servicios de su amo. Y
le iban y le hacían un agujero en su oído y le ponían una argolla, que todo aquel siervo que traía esa argolla quería decir que era un siervo por voluntad propia. Entonces aquí también nadie forzó a Pedro, simplemente el amor de Dios, y él en su propia voluntad se hizo siervo. Y así debe de ser con cada uno de nosotros. Nadie nos forza, Dios nunca forza su amor en nosotros, porque el amor forzado es violación. Entonces, sí, también nosotros, siervos por voluntad propia, debemos servir a Dios, porque sabemos que con Él nuestra vida es mucho mejor que la vida que podamos vivir a nuestras propias fuerzas. Muchos han puesto en duda, como la primera carta, también esta carta de que Pedro sea el autor. Pero a nosotros es suficiente que él mismo se identifica como el autor. Entonces, aquí Pedro, nombrándose siervo y apóstol, entonces enviado por nuestro Salvador Jesucristo, y dice: a los que habéis alcanzado, se dirige a los creyentes que están pasando la persecución de Nerón. Se dirige a la misma iglesia que está siendo perseguida en esos tiempos. Y luego dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vean que no hay punto ni coma entre la palabra Dios y Salvador. Dice nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí vemos una de tantos pasajes que nos habla de la deidad de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces, el Señor, Salvador, Él es el Dios del Antiguo Testamento, Él es el creador del mundo, junto en la Trinidad, que forma lo que nosotros conocemos como Dios. Entonces, la justicia de Dios la obtenemos solamente por medio de nuestra fe en nuestro Salvador Jesucristo. No hay ninguna otra manera que nosotros podamos recibir la justicia de Dios. Entonces aquí nos dice: por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Solamente por medio de Jesucristo Jesús recibimos esa justicia que es imputada en nosotros y nos ve justos, como que nunca hemos pecado al poner nuestra fe en Él. Segunda de Corintios 5:21 nos dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, es por la fe que alcanzamos esta gran salvación. Versículo 2 dice: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. La clave está ahí, en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí está la clave para obtener la gracia y paz. Y vean cómo, como hemos mencionado anteriormente, el orden tiene mucha importancia: gracia y paz, porque nunca vas a poder recibir la paz si no es por la gracia de Dios. Entonces, primero la gracia de Dios, después viene la paz. Entonces, por la gracia de Dios, siempre van de la mano, así como Dios Padre y Dios Hijo siempre van de la mano, siempre juntos, siempre se nombran uno con el otro durante toda la escritura del Nuevo Testamento. Pablo también nos exhorta en una oración tan linda que les he compartido muchas veces, para esa gracia y esa paz o sean multiplicadas por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. En Efesios 3:14 Pablo nos dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Tomen esta escritura y háganla, apodérense de ella, mediten en ella, y ahí está la clave para tener esa relación de conocer bien a Dios por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Una hermosa exhortación que nos da Pablo aquí, como Pedro
Ellos dos habían experimentado el amor de Cristo Jesús y habían entendido que todo era solo por la bendita gracia de Dios. Pablo dijo que aunque él venía y él era de un hijo de fariseos y conocía la ley al pie de la letra y era irreprensible en la ley, que era por la justicia de la ley, dice, pero todo lo ha tomado y lo ha echado como basura por el amor de Cristo Jesús. Cuando entendió realmente que todo su conocimiento, y aún la Escritura nos dice que muchas veces el conocimiento envanece, dice, pero el Espíritu vivifica. Entonces él se dio cuenta que todo era simplemente por la gracia de Dios. Y es por la gracia de Dios que recibimos la paz de Dios. Pero hay muchas personas que quieren más de la paz de Dios, pero no están dispuestos a esforzarse por conocerlo mejor. Mediante el estudio bíblico y la oración, se conforman con solo un poquito cada semana, o a veces cada mes, o cada 2 o 3 semanas. No son constantes. Y la semana pasada hicimos la ilustración. ¿Cómo puedes tú ir al pie del trono de la gracia de Dios a pedirle si no has cultivado una relación? ¿Cómo vas tú y le pides a tu Padre un consejo, una ayuda, un préstamo, lo que sea? Es porque tienes esa relación con tu Padre o con tus hermanos, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos y así unos con otros, porque han cultivado esa relación. Así también, ¿cómo puedes tú venir al trono de la gracia de Dios y sentirte con esa confianza si no has cultivado esa relación? Nunca vas a tener la confianza, la seguridad de que en verdad Dios te escucha porque sabes que no has cultivado esa relación. Sabemos que Dios escucha, Dios sabe y todo ello, pero si queremos tener esa seguridad, esa tranquilidad, esa paz que solamente Dios nos da, debemos de cultivar esa relación. Entonces, para disfrutar de las bendiciones y privilegios que Dios generosamente nos ofrece, debemos conocer y tener esa relación personal por medio de nuestro Salvador Jesucristo, porque solo a través de Él es que podemos conocer a Dios. ¿Se acuerdan? Jesús dijo, el Padre y yo uno somos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, solamente por medio de Él. Entonces, la clave está en el conocimiento de la verdad, que es la vía para llegar a Dios. El mensaje de Pedro, que es el verdadero conocimiento, se halla en el mismo Dios de nuestro Salvador Jesucristo. Y el mismo Jesucristo se encuentra bien explicado o bien dado a conocer en las Escrituras. Entonces, él se acordaba de cuando él mismo dijo, cuando Jesús les preguntó, ¿ustedes también se quieren ir? Y él les dijo, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído, conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿a quién más podrían ir? Y nosotros muchas veces llegamos a la conclusión, especialmente cuando nos vemos perdidos o desesperados, que realmente no hay nada que podamos hacer para cambiar una situación. Se dice que lo mejor de cuando sientes que has tocado hasta abajo, que has llegado hasta abajo, dice la esperanza o lo mejor de tocar fondo es de que no te queda otra solución más de que voltear hacia arriba. Y ahí está. Entonces solamente en Cristo Jesús está la ayuda y solamente en Él nos puede salvar de la aflicción, del problema, de esas veces de la angustia, de esas veces que a tiro no encuentra uno la salida, cuando dice uno, nada puedo hacer. Señor, ayúdame. Y es la esperanza que tenemos de voltear hacia arriba. Desafortunadamente mucha gente prefiere quedarse arrastrándose en el suelo, pero no quieren voltear hacia arriba. Pablo en Colosenses 2 nos da un buen consejo también. Dice que ahí mismo está la sabiduría. Dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor,
hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces la clave está en conocerlo a Él, conocerle a Cristo Jesús, conocer a Dios por medio de Cristo Jesús. Hay una escritura en Jeremías que nos dice: el que se alabe, alábese en conocerme y en entenderme. Versículo 3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por todas las cosas que pertenecen a la vida. Jesús dijo: yo soy la vida. Y a la piedad. Esta palabra, la piedad, no se refiere a la misericordia, porque muchas veces la confundimos de ser piadoso con ser misericordiosos. Se refiere más que todo a la santidad. En las Escrituras, en el español, casi siempre que se refiere a la santidad, van a encontrar esta palabra, a la piedad. Nos han sido dadas por el divino poder. Y luego, fíjense la clave nuevamente: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces, santidad quiere decir que por medio de las Escrituras, por medio del conocimiento, podemos llegar a tener esa santidad semejante a la de nuestro Salvador Jesucristo. No se confundan, no vamos a llegar a ser dioses como dicen los mormones, pero semejantes a Él en santidad, porque Pablo nos dice a los tesalonicenses: porque la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, todas las cosas que necesitamos para vivir una vida en santidad nos han sido dadas por el divino poder de Dios que mora en nosotros. Esto es por la palabra de Dios implantada en nuestro corazón con el divino poder del Espíritu Santo. Todo lo que necesitamos para vivir una vida justa, agradable a Dios, ya nos han sido dadas por Él, por Dios. Nosotros no podemos hacerlo por nuestras propias fuerzas. Es imposible para el hombre salvarse por sí solo o poder ser santo por sí solo. No puede decir: voy a vivir como Cristo vivió, porque no se puede hacer si no está Él con nosotros, si no está Él en nosotros. Hay mucha diferencia entre saber de Dios y conocer a Dios. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento porque ha estudiado mucho la palabra, pero muchas veces muchos la estudian, y he allí la razón de por qué hoy tenemos maestros de la Biblia en escuelas, escuelas de ministerio, en escuelas bíblicas, pero que realmente no tienen una relación con Dios. Tienen conocimiento de la palabra, pero no tienen esa relación con Dios. Y a ellos se les puede aplicar esa palabra, esa escritura donde dice: porque el conocimiento envanece, pero el Espíritu vivifica. Carecen de esa relación personal. Conocen de Dios, pero no lo conocen personalmente. Así como nosotros conocemos mucho por las noticias que oímos del presidente Obama, que lo traen en jabón todos los días, pero no lo conocemos personalmente. Y quizás muchos de ustedes han pasado, como yo también, a veces que criticamos a una persona simplemente sin conocerla, y cuando la conocemos nos damos cuenta que realmente esa persona vale la pena. O viceversa, hay unos que te pones una imagen errónea que piensas que es muy, muy suave, y cuando ya la conoces dices tú: ay, ay, ay. Entonces, todos nosotros conocemos mucho así de personas como el presidente, otras personas, pero no tenemos una relación personal con ellos. Entonces, aquí Dios nos da todo lo que necesitamos en el conocimiento de su Hijo amado. Todo lo que necesito está en su palabra, y todo lo que necesito ya nos fue dicho en ella. No necesito buscar nuevas emociones, ni nuevas revelaciones, ni nueva verdad.
En Deuteronomio 29 nos dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces ya todo nos ha sido dado como si fuera un niño al nacer. Ya se le dio todo lo que necesita. Todos sus órganos están en el lugar que necesita, en su cuerpo para empezar a funcionar. Sus órganos y partes del cuerpo están completas y no se le dieron poco a poco, sino que se le dio todo. Lo único que necesita es crecer y alimentarse del alimento bueno y ejercitar esos miembros para que tomen fuerza y empiecen a funcionar bien. Dios ya nos reveló en su palabra todo lo que nos quiere decir. Ahora solo nos interesa tener esa experiencia por medio de la relación personal con Él. En la verdad antigua que ya existe. No me interesan nuevos sistemas religiosos que sacan nuevas cosas y nuevas revelaciones, como los mormones o como los que paren de sufrir o como un chino, coreano, Jung Moon, algo así que también saca nuevas cosas continuamente como las tiendas después de la Navidad que sacan muchos productos nuevos, venden todo lo que pasó y sacan muchos productos nuevos. Si es verdad, no es nuevo, y si es nuevo, no es verdad, porque ya todo se nos ha dado en la palabra. Solo necesitamos crecer. ¿Cómo? Alimentándonos de ella, conociendo a nuestro Salvador Jesucristo. ¿Cómo lo conozco? Teniendo una relación personal con Él, reuniéndonos a estudiar la palabra de Dios. Ya todo se nos dejó escrito, solo tenemos que obedecer y permanecer en Él. Así como el niño que ya se le dieron todos los miembros y todo lo que necesita para crecer y permanecer con sus padres para crecer. Nosotros tenemos que permanecer en la palabra de Dios, creciendo en el conocimiento y sabiduría de la palabra de Dios. En la Biblia tenemos todo lo que necesitamos para la vida y la piedad o la santidad. A pesar de que tenemos muchos comentarios bíblicos que nos pueden ayudar a entender ciertos pasajes, buenos maestros, buenos predicadores que pueden ayudarnos a comprender mejor la Biblia o las Escrituras, pero solamente la Biblia. Nadie puede sustituir la Biblia. Ninguno de nosotros, por bueno que seamos, puede sustituirla. En una ocasión, y está escrito en uno de sus atalayas, los testigos de Jehová decían que si solamente estudiabas la Biblia, te quedabas estancado sin conocimiento, que podías crecer más leyendo sus propias revistas que estudiando solamente la Biblia. Esa es una blasfemia. Entonces, solo la Biblia puede impartir vida a nuestras almas y nos da el crecimiento espiritual que transforma nuestra vida más y más a la imagen misma de nuestro Salvador Jesucristo. Por medio del conocimiento de Jesús llegamos a conocer al Dios verdadero y nos da preciosas y grandes promesas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. Versículo 4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces, por medio de ese conocimiento, fíjense, por las cuales nos da preciosas y grandísimas promesas, para que por estas promesas puedes llegar a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción. O sea, que huimos de la corrupción del mundo, nos acercamos a Dios y conforme vamos creciendo en conocimiento y sabiduría y vamos aprendiendo esas promesas, podemos llegar a ser participantes de esa naturaleza divina. Si quieres tener más paz y más tranquilidad en tu vida, ponte una tarea de identificar las promesas que nuestro Salvador Jesucristo nos da en los evangelios. O si quieres ir un poquito más allá, busca todas las promesas que están en la Biblia. Vivimos y somos confortados por ellas.
Descansamos por lo que vemos en ellas. Nuestra aflicción parece ser eterna, pero comparado a la eternidad que nos espera, no es nada. Esas promesas de nuestro Salvador Jesucristo: no os dejaré huérfanos, vendré a ustedes. El Espíritu los recordará lo que habéis de hacer. También podemos personificar esas promesas. Pon tu nombre en ellas, pon tu nombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon el nombre en esas promesas, pon tu nombre ahí, son para ti. Por ellas somos participantes de la naturaleza divina. El poder del Espíritu Santo que vive en nosotros nos hace partícipes de la gracia y el reino de Dios. Recuerden, el reino de Dios es donde Dios reina. Y si Dios reina en tu corazón, ya estás siendo partícipe del reino de Dios. No tenemos que esperar a morir y llegar al cielo. Sí, allá va a ser mucho mejor, pero desde aquí podemos empezar a disfrutar esa bienaventuranza, ese beneficio de ser participantes del reino de Dios. La palabra de Dios tiene todo el poder para transformarnos y llegar y ser participantes de la naturaleza divina. La palabra de Dios, la semilla implantada en nuestros corazones, tiene el código del DNA para transformarnos a la misma imagen de Cristo Jesús. Él nos creó a imagen y semejanza de Él al principio, y ahora con esa semilla que tiene el poder de recrear, de reproducir el original que Él creó al principio. Naturalmente que nuestra responsabilidad es ser obedientes a ella, ponerla en práctica. Mientras más estudiamos aquí la palabra de Dios, la palabra está trabajando en nosotros para traernos más y más a la imagen divina de nuestro Salvador Jesucristo, a la imagen original que fue creada a imagen de Dios mismo. Ya les he dado esta ilustración en Génesis que vamos a estudiar, si Dios quiere pronto. Dios dijo que creaba todo árbol que produce semilla, en cuyo fruto está la semilla para reproducir otro de la misma clase. Lo cual nos da a entender que en esa semilla de un aguacate está el DNA para reproducir otro aguacate de la misma clase. En la semilla de una flor, de un clavel, están los códigos allí para salir el color de ese clavel igual al otro. En todo ello ahí está. En la semilla está el DNA. Y ustedes han escuchado ahora cómo la ciencia ha avanzado tanto que ahora en una célula de nosotros se encuentran todo el DNA para reproducir otro como nosotros. Ahora hay que reproducir humanos para sacar partes como si fuéramos un huesario, un yunque que pueden sacar partes de los carros para reemplazarlos. Pero está todo en el DNA, en la célula, en la semilla. Y si ustedes se acuerdan cuando Jesús nos platicó la parábola del sembrador y que dijo que una semilla cayó en el camino, otra en pedregales, otra entre espinos y otra en tierra fértil, cuando los apóstoles le dijeron, explícanos esa parábola, Él les dijo, la palabra de Dios es la semilla implantada en el corazón. Lo cual, esa semilla, ese DNA de Dios mismo reside en nuestro corazón y tiene el poder de transformar nuestras vidas a la imagen misma de Dios, a la imagen del original que Él creó al principio. Solamente tienen que leer el libro que hemos estado leyendo todos los miércoles con Gervasio, del capítulo de Deuteronomio 28. Lean esos 15 versículos primero y ustedes ven todas las bendiciones y promesas que Dios le dio al pueblo de Israel. Si obedeces, así te va a ir. Y después le dice, si no obedeces, todas estas consecuencias te van a suceder. Me parte el corazón cómo a veces comparte uno consejería con jóvenes, con personas adultas de todo tipo, y
deciden mejor seguir el otro camino. Ahora servimos a Dios porque hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, para dejar que Dios obre en nosotros. El hombre no se puede gobernar por sí solo, correctamente ni justamente, apartado de la guía de Dios. Y simplemente vean la historia. Por eso existe lo que existe y cómo está el mundo. El mundo se ha corrompido por la concupiscencia del mismo hombre. Santiago nos da una buena ilustración. Dice, cuando uno es tentado, no diga que es tentado por Dios. Él dice en Santiago 1:14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz muerte. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes decir a una persona, sí, me agarró el Satanás y me zarandeó y me hizo caer? El Satanás no es como Dios, que puede estar en todos lugares al mismo tiempo. El Satanás a lo mejor estaba en el fondo del extremo del otro mundo cuando tú estabas en el otro extremo y estabas cayendo en el pecado y le estás echando la culpa al Satanás. No, aquí nos dice que es cada uno de nosotros somos atraídos y seducidos por nuestra propia concupiscencia, la maldad que hay en nosotros. Y esa maldad puede ser seducida, puede ser conyugada, la puedes tener apresada si te dedicas al estudio de la palabra de Dios y eres obediente a ella. Como les digo, cómo me parte el alma ver a tantos jóvenes y adultos también que me ha tocado compartir y aconsejar, y les leo la escritura, porque cuando usa la escritura de Dios no hay error. Allí claramente te dice, si te vas por este camino y eres obediente, todas estas bendiciones vas a tener. Y si te vas por otro camino y desobedeces, estas consecuencias vas a pagar. Y aunque me ha tocado ver a tantos jóvenes y adultos que escogen el camino del pecado, el camino del orgullo, se enfocan más en ellos. Quieren hacerse de las víctimas, por decir así, que les dediques todo el tiempo posible. Cuando son adultos y tienen uso de razón y les estás diciendo exactamente lo que dice. Les estás dando el consejo, pero deciden seguir el otro. Pero también tengo ¿cómo se dice? La satisfacción de ver a otros que sí han hecho caso. Y los veo como el gozo que trae esa relación, de tener esa relación con Cristo Jesús, y cómo los veo restablecidos, sirviendo a Cristo Jesús en la iglesia. Santiago 4:1 nos dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Por eso Jesús nos dice, no amen al mundo donde hay desilusión, sino busquen el reino de Dios y su justicia, que todas las demás cosas os serán añadidas. Versículos 5 y 7 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Esta es la receta de la salvación segura y los ingredientes para el conocimiento o para el crecimiento espiritual. Un cristiano perezoso y descuidado no crece. Pedro nos hace una lista de estas características espirituales que debemos mostrar todos como verdaderos creyentes. Todas son virtudes que se obtienen solo a través de una relación con Cristo Jesús. Y cada virtud te ayuda a desarrollar la que sigue, si eres obediente. Dice, añadimos a la fe verdadera, la que salva, una fe que salva, una fe verdadera. Dice, le añadimos virtud, que también quiere decir alabanza, una virtud, alabanza. Dios nos ha salvado para proclamar sus virtudes. Leímos en 1 Pedro 2:9, leímos anteriormente
que nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, Él nos rescató para ello. La única manera de demostrar nuestra fe es teniendo una vida virtuosa. Y luego dice, añadimos a la virtud el conocimiento, o también discernimiento moral, porque si tenemos mejor conocimiento vamos a tener mejor discernimiento. Como cristianos debemos ser capaces de discernir entre el bien y el mal. Y hay una exhortación en Hebreos 6 que nos dice, el escritor de Hebreos, nos dice: por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. O sea, que te está diciendo, ok, no me digas que tienes 3 años viniendo a la iglesia y todavía vas a venir a hacerme una pregunta. Es que yo soy nuevo y no sé. En 3 años, ¿se imaginan un niño de 8 meses y que nunca ha progresado, nunca ha podido caminar, nunca se ha fortalecido? No está bien. Yo sé que hay preguntas difíciles y en el estudio de la palabra de Dios nunca terminamos de crecer y de conocer todo, pero debe de haber un progreso. Debemos de ir creciendo, debemos de ir mejorando, debemos de ser más, debemos de tener una solidez, así como el niño va creciendo y es más sólido, ya no camina bambaleándose y cayéndose, ahora ya está firme en su caminar. Así también nosotros, debe de haber un crecimiento para ayudar al que viene atrás de nosotros. No nomás depender todo el tiempo, el domingo le pregunto a fulanito porque sabe más. Está bien, hay veces que sí tenemos que hacerlo. Nosotros también nunca terminamos de crecer en el conocimiento, pero hay veces que simplemente es porque es perezoso, porque no se ha dedicado el tiempo. Entonces, después del conocimiento viene el dominio propio o control del temperamento. ¿Cuántas veces nos ponemos a compartir la palabra de Dios con alguien que tiene diferente creencia o diferente religión, como un testigo de Jehová o lo que sea? Y no tenemos ese control, dominio propio en nosotros y a último terminamos alegando y peleando. No, sino que debemos tener ese dominio propio, control de nosotros mismos, poder estar en los zapatos de la otra persona y ver la situación de la manera que ellos la ven y con calma poder tratar el asunto. El dominio propio nos conduce a la paciencia. Entonces debemos tener esa calma, esa paciencia para poder dialogar con esas personas. Entonces nos conduce a la paciencia, nos da la paciencia de escucharlos o capacidad de soportar. Este es el poder de perseverar que el cristiano tiene en los tiempos de prueba. Y en eso fallamos casi todos. Yo también me pongo en la lista ahí. La paciencia es lo que menos tenemos como cristianos, especialmente cuando le estamos pidiendo a Dios un milagro o que le estamos pidiendo que nos ayude. Hay unos que hasta le piden: Señor, ayúdame a llevar este cargamento al otro lado y de entonces sí te voy a dar el diezmo y entonces sí me voy a portar bien. Ayuda, o sea, hasta para las maldades, por decir así. Ok, entonces añadimos a la paciencia la piedad, que es la santidad. Esta palabra significa adoración correcta o dependencia de Dios que se revela en una vida que se está completamente devota a ser más como Dios. ¿Se acuerdan cuando Moisés se acercó al monte a hablar con Dios, que tuvo esa cercanía con Dios y esa cercanía le pidió pedirle más cosas más allá y le dice: Señor, te quiero conocer, enséñame, muéstrame tu gloria? Y Dios le permitió estar cerquitas de él y verlo cerquitas de él, y lo puso en una peña mientras Dios pasaba, dice, y podía ver mis espaldas, pero nadie podía ver mi rostro. Pero cuando bajó, Moisés tenía el rostro resplandeciente.
Entre más te acercas a Dios, más te pareces a Dios. Entre más cercas camines con Cristo Jesús, más te vas a parecer a Él. ¿Se acuerdan? Nos dicen cristianos porque se supone que nos parecemos a Cristo. A ellos les dijeron cristianos porque decían, allá va uno como el Cristo. Allá va uno que se parece al Cristo. Entonces a nosotros nos han dado como herencia ese nombre, debemos de dar honor a ese nombre que se nos da de cristianos. Nos llaman cristianos porque se supone que nos parecemos a Cristo. Entonces Dios nos ha dado todo lo que necesitamos en su palabra para llegar a ser transformados a su imagen. La semilla implantada en nuestros corazones, su palabra es esa célula que tiene el DNA de Dios y que puede y tiene el poder para cambiar nuestras vidas. El afecto fraternal es la siguiente virtud. Significa un amor por el pueblo de Dios, por los hermanos, por la iglesia, un amor familiar. Debemos mostrar el amor unos con otros. No debe de haber diferencia, no debe de haber riñas. Yo sé que hay entre ustedes muchas personas que se entienden mejor, parece que se entiende cada una sus necesidades. Hay veces que porque sus niños son de la misma edad y juegan lo mismo, les gustan lo mismo y todo ello, muchos de ustedes tienen el mismo gusto, le van al mismo equipo, se juntan, les gustan las mismas películas y todo ello, y eso es bonito y es hermoso, que convivan entre ustedes. Pero ese amor nunca debe de fallar. Nosotros convivimos mucho con Digna y con Willy porque son de nuestra edad. Con Ernesto, con Silvia, son de nuestra edad. Ya no tienen hijos pequeños y tenemos prácticamente, mientras nos esperemos a salir del trabajo, vamos a comer, a veces vienen acá, a veces vamos para allá, a veces vamos a comer afuera y ahí está ese grupito. Ya nos dicen los grupitos de los viejitos. Pero los queremos a todos ustedes y estamos aquí para servirles, para ayudarles en lo que podamos. Y no necesariamente porque no ando con ustedes y al mismo tiempo que ando con ellos o la misma cantidad de tiempo quiere decir que no me interesan ustedes también. Entonces ustedes también hagan esos grupos donde se hallen mejor para que se junten y glorifiquen a Dios, hablen de las cosas de Dios. Y el último ingrediente es el amor, que envuelve a todas las virtudes en una. Todos estos ingredientes producirán como resultado el amor de Dios en nuestras vidas. Todos estos ingredientes, te amo porque el amor de Dios se ha ido perfeccionando en mi vida. Todo eso tiene como resultado el amor que nosotros podemos mostrar uno con otro. En primera de Juan 4:16 dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, todas estas virtudes producirán el fruto del Espíritu, que es el amor. Y luego dice el versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Tomando en cuenta que se nos termina el tiempo y a veces me expando un poquito más de lo que tenía previsto, pero me encanta compartir la palabra de Dios. Y sinceramente me encanta y a veces me pasa el tiempo. Y desafortunadamente estamos gobernados por el tiempo de ir a recoger los niños y todo ello. Ahí es que le vamos a parar aquí, pero para la siguiente semana no vayan a faltar porque ya le leí el versículo. Ahora imagínense lo que sigue. ¿Ok? Y le vamos a enfatizar un poquito más a todas esas virtudes que son tan esenciales.
Entonces, vamos a darle gracias a Dios y le continuamos la siguiente semana, porque muchas veces no veo el reloj que está ahí enfrente y cuando lo veo ya voy, como dices, me duermo en la escritura de Dios, ¿verdad? Me encanta. Bueno, Dios los bendiga. Yo pienso que para ello es una gran bendición para todos nosotros. Vamos a orar. Padre mío que estás en los cielos, te damos gracias por este día, por esta lección. Ayúdanos, Santo Padre, a poner en práctica todas estas virtudes, mi Dios amado, toda esta receta, este consejo que tú nos das en tu palabra. Ayúdanos a ponerlo en práctica. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Señor, mi Dios, pon el mismo deseo que hay en ti, que hay en Pablo, Santo Dios. Haznos hacedores de tu palabra y no tan solo oidores. Ayúdanos a ser obedientes a ella, mi santo Dios, mi santo Padre. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y hazlos crecer en conocimiento y sabiduría de tu gran amor, de tu misericordia, tu bendita gracia, Santo Padre. Y pon en ellos ese deseo de seguir con ese deseo de crecer más y más en conocimiento y sabiduría de tu gran amor. Te lo pido de todo mi corazón, Santo Padre. Te pido que bendigas a los enfermos que no han podido venir. Te pido en especial por Hubert, Santo Padre, que hagas sentir tu presencia con él, ahora que está él ahí meditando quizás en ti, Santo Padre. Que lo sanes, que toques su cuerpo, Santo Dios, y que cualquier otra persona que estuvo enferma, que está enferma, que no ha podido venir, que los toques con tu mano santa, tu mano sanadora, y que los abraces, mi Dios amado, y que sientan tu presencia palpante con ellos. Gracias, lo pongo en tus manos y te lo pido todo en el poderoso y santo nombre de nuestro Salvador Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga.